Buenas noches, mi nombre es Jennifer Rojas, soy estudiante de la Universidad de las Antillas en Puerto Rico. Estoy estudiando enfermería, estoy en mi segundo semestre y soy originaria de Colombia. Así que por lo tanto no conozco mucho de Puerto Rico y con todo esto del virus pues he tenido menos la posibilidad de conocer físicamente Puerto Rico. Pero con esta clase de historia de Puerto Rico he logrado entender muchísimas cosas, ver sus orígenes, ver su historia, ver y entender varias cosas que desconocía totalmente de la isla. Por eso estoy haciendo este video para relatarles un poquito más sobre lo que entendí, lo que estudié, lo que leí, sobre lo que ocurrió en el año 1898, que fue un año que cambió por completo la historia de Puerto Rico. Sabemos que antes de esta etapa, Puerto Rico estaba subyugada por España. España la gobernaba, España se aprovechaba de los recursos que tenía Puerto Rico para enriquecerse económicamente ellos. Así que España tenía subyugado tanto los agricultores como toda la población en sí en Puerto Rico. En el año 1898, el 25 de julio, es cuando Estados Unidos decide ir a Puerto Rico, a tomar Puerto Rico. Desde mucho tiempo antes, Estados Unidos ya había visto la isla porque contaba con grandes riquezas, estaba muy bien ubicada, así que era codiciable para los Estados Unidos. En esta fecha, ellos decidieron ir y atacar. Fue una pelea muy suave, no hubo tanto problema, no hubo tantos muertos, no hubo nada. España se rindió y decidió entregarles Puerto Rico, decidió entregarles la isla y pues los puertorriqueños felices porque ellos ya estaban cansados de cómo España estaba aprovechándose de Puerto Rico. Así que la mayoría pensaron de que cuando Estados Unidos se apoderara de Puerto Rico, ellos iban a subir muy rápido su economía, pensaban que iban a adaptar las mismas cosas de Estados Unidos a la isla. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que varias cosas de estas no eran así. Durante esta guerra, esta transición, Puerto Rico sufrió de una gran crisis económica. Muchas personas se enfermaban, muchas personas no tenían alimentación. Con lo del azúcar, lo del café, se vieron afectadas muchas áreas de estas porque ya no podían, no se volvieron, no podían exportarlas ni a España ni a Cuba. Solo era para los Estados Unidos. Entonces se vieron afectados en varias cosas, mas sin embargo muchos creían que iba a poder haber un cambio. Muchos estaban peleando porque Puerto Rico llegara a ser parte de Estados Unidos. Duró así por mucho tiempo hasta que en de 1900 a 1930 fue que empezó el cambio en que Estados Unidos empezó a invertirle a la isla. Empezó a invertirle en el área del café, que es era su recurso natural más fuerte, el café, el tabaco y el azúcar. Estas tres cosas que se cultivaban muy bien en Puerto Rico, fueron en las que Estados Unidos decidió empeñar sus esfuerzos y llegaron a poder dar a Puerto Rico 120 millones de dólares, cosa que era mucho para otros países que nunca habían empeñado tantos esfuerzos. Con todo esto, Puerto Rico se levantó, Puerto Rico empezó a tener un mejor ingreso económico, empezó a tener mejores recursos y con esto podemos ver que
Estados Unidos pudo apoyar de cierta manera a Puerto Rico. Sinceramente, en mi opinión, no sé qué hubiera pasado si hubieran seguido bajo el dominio de España, de los españoles, o tal vez si fuera una isla totalmente independiente. Como muchos sabemos, en ese tiempo hubo un huracán, no me acuerdo del nombre, que abatió bastante la isla, y con esto el café que se iba a producir en ese año, mejor dicho, se devastó. Y a partir de ahí el café nunca volvió a tener la misma fuerza de producción que había tenido anteriormente. Esta isla es un foco muy, como que atrae los huracanes, atrae bastantes eventos naturales, y por tanto la isla muchas veces se ha visto caída y tiene que levantarse, caída y tiene que levantarse. Y Estados Unidos le ha ayudado muchísimo a la isla. Tal vez si fuera totalmente independiente, en realidad yo no sabría, no sé cómo podría levantarse. Justo con lo que pasó del huracán María, supe que Estados Unidos envió muchísimo apoyo, que sabemos que entre gobierno y gobierno siempre va a haber corrupción, sea quien esté al mando, pero hubo bastante apoyo. Entonces, pienso yo que Dios permite las cosas por alguna razón, ¿sí? Fue cuando Estados Unidos fue a colonizar Puerto Rico, ni siquiera hubo dos muertos, según leí yo en el artículo, entonces todo se dio pacíficamente. Pues eso es lo que yo entendí. Puede que fue una mala experiencia en alguna etapa de la historia, pero casi todos los países tienen su mala experiencia hasta que logran como estabilizarse, como unirse y poder salir adelante. Bueno, eso fue lo que yo entendí y eso es lo que yo le comparto a todos ustedes y al profesor.